Por favor, ponen su nombre para la asistencia en el chat. Vamos a empezar. Hoy es el repaso de los temas que hemos estado viendo en este bimestre. El primer tema que vimos fue el Ministerio de Finanzas Públicas. En su libro pueden buscarlo. Yo lo tengo en la página 41. Ustedes posiblemente lo tengan más o menos en la página 60 o 50. ¿Qué tema dijo Miss? Disculpe. El Ministerio de Finanzas Públicas. Gracias. Muy bien. Entonces, nos tiene ahí de que el Ministerio de Finanzas tiene una misión, un objetivo, funciones y atribuciones. Su objetivo como tal es ser responsable de la administración de los recursos tributarios y financieros del Estado. Entonces, el Ministerio de Finanzas es el responsable de la administración de los recursos tributarios y financieros del Estado. Su misión es alcanzar la óptima política fiscal, que es otro tema que casi que fue de los últimos que vimos. La política fiscal y financiera mediante la recaudación de impuestos. Sus funciones, tiene muchas funciones, pero las principales son programar, recaudar y ejecutar los impuestos, administrar y ejecutar el presupuesto anual, proponer la política fiscal, planificar y proponer el proyecto del presupuesto general de ingresos y egresos, que ese presupuesto lo vamos a estar viendo en la siguiente unidad. Entonces, se encarga de distribuir y recaudar todo el dinero que se usa en los distintos entes del Estado, ¿sí? También tenemos que tiene algunas atribuciones, en la página 43 están, que dice proponer los lineamientos para la evaluación del presupuesto, dictar las normas técnicas para su formulación, preparar y coordinar los entes públicos en el proyecto del presupuesto general, coordinar los procesos de ejecución presupuestaria y evaluar la ejecución de los presupuestos. Y todo el dinero que entra y sale del Estado a través de los tributos es administrado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Yo tengo en la página 44, no sé si ustedes lo tendrán, el organigrama. No sé si lo pueden ver ahí o está muy oscuro. Ustedes lo tienen también en su libro. Y tenemos que el Ministerio de Finanzas está dividido en el despacho ministerial. Y todas las como secretarías que están dentro del despacho son la asesoría específica, la asesoría jurídica, la auditoría interna, la comunicación social, el comité de programación de la ejecución presupuestaria y el comité técnico del sistema integrado de administración financiera. Estos son como los despachos del despacho ministerial. Y luego se divide en tres. En el Viceministerio de Administración Financiera, el Viceministerio de Transparencia Fiscal y Evaluación y el Viceministerio de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas. Cada viceministerio tiene distintas direcciones de presupuesto, de contabilidad, de análisis, de adquisiciones del Estado, de recursos humanos y de servicios administrativos o financieros, dependiendo del viceministerio al que pertenezca. Pero en donde nos vamos a centrar es en el nivel superior, en donde está el despacho ministerial de la autoridad. Este está formado por el Viceministerio de Administración y el de Patrimonio del Estado. Este se apoya en el despacho ministerial
para la concepción, diseño y conducción de los programas. Su dependencia es la asesoría jurídica, que es la encargada de asesorar a todo el ministerio y los viceministerios en las dependencias administrativas. Luego tenemos el área de administración financiera. Se divide en dirección técnica del presupuesto, dirección de contabilidad del Estado, tesorería nacional, dirección de crédito público y la dirección y análisis de estudios económicos y fiscales. Después tenemos el área de administración general, que se divide en la dirección financiera, la dirección de informática, la dirección de recursos humanos, la dirección de servicios administrativos y la dirección de comunicación social. De esta manera se divide cada área del organismo del Ministerio de Finanzas. Ahora, ¿cómo se escogen los funcionarios? Tanto para el Ministerio de Finanzas como para todos los demás ministerios y todos los entes públicos. Se dividen en dos, en funcionarios administrativos y empleados públicos. Entonces dice aquí que los funcionarios administrativos son considerados como agentes funcionarios o empleados del Estado según el carácter jurídico que realicen. Un funcionario representa al Estado como ente público y en esta representación puede ser funcionario de gestión cuando negocia y contrata en nombre del Estado, o autoridad cuando decreta, ordena o manda. Un empleado público es la persona que presta sus servicios al Estado sin representarlo y sin exteriorizar la autoridad y voluntad del mismo. Entonces, empleado y funcionario público son como sinónimos porque los dos prestan sus servicios al Estado y en la legislación guatemalteca no se establece la diferencia. Pero se sabe entonces que un funcionario público representa al Estado. Por ejemplo, el presidente, el ministro, los diputados, ellos son funcionarios públicos. Y un empleado público es el que presta sus servicios. Por ejemplo, las secretarias, los de la limpieza, un doctor de hospitales públicos, una maestra de escuelas públicas, ellos son empleados públicos. Ahora, dice la clasificación de los funcionarios públicos, se divide en civiles y militares, políticos y no políticos, y ¿qué otra dice? Unos tienen naturaleza jurídica, sí pueden firmar, como un director de escuela, un director de hospital, y podemos distinguir a los funcionarios estatuarios y contractuales. Los contractuales están ligados a la administración por un contrato y esta recurre a ellos para ocupaciones técnicas o transitorias o para una ocupación difícil. Los estatuarios cumplen con las actividades transitorias y son temporales, pero no tienen un contrato, solo trabajan por un tiempo para el Estado. Vamos a seguir. El tipo de nombramiento para un funcionario público es a través de la elección, el sorteo y la contratación y también el nombramiento para que ellos puedan tener su puesto. Entonces, ahí nos dice cada uno. Y luego vamos a tener las potestades administrativas. Esto estúdienlo porque si viene en el examen, bueno, casi todo viene en el examen, pero pónganle atención a esto. Dice, las potestades administrativas se le llama así a los medios jurídicos que necesitan administración pública para realizar los fines del Estado. Se clasifican en subjetiva, por materia, por vincularse con la ley. Y tienen sus características que son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. Luego viene la potestad reglamentaria y el reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por la administración pública y con valor subordinado a la ley. Las clasificaciones del reglamento son por ejecución, autónomas,
por delegación, por necesidad y urgencia, y los límites de la potestad reglamentaria son en materia reglamentaria, en principio de legalidad, en competencia y en aprobación. La potestad imperativa es la facultad que tiene la administración pública para dar órdenes y exigir que se cumplan. Se ejerce a través de decretos y órdenes de la administración pública y debe ser notificada a quienes han de cumplirla. La potestad reglada es aquella que se halla debidamente normada por el orden jurídico, o sea, todas las leyes. Y la potestad discrecional es una que se otorga al margen de la libertad de la apreciación de la autoridad. Esta la ejercen los jueces. La potestad ejecutiva se considera como una particular actividad de la administración que comprende los hechos que ésta realiza, el cumplimiento de la ley y sus reglamentos. La potestad jurisdiccional dentro del régimen guatemalteco no puede tener potestad jurisdiccional. Para que exista esta actividad, debe haber un tercero independiente que se sobreponga a las partes y resuelva las controversias que se le propongan, o sea, los jueces. Y la potestad sancionadora es la consecuencia dañosa que el legislador une al hecho de aquellos que violan la norma con motivo de una acción y como medio de restaurar el orden jurídico. La diferencia entre coacción y sanción, dice. La sanción no debe confundirse con la coacción, ya que la sanción es una consecuencia normativa secundaria, mientras que los actos de coacción constituyen su aplicación efectiva. Muy bien, ahora sigamos al derecho administrativo. Aquí le hice un esquema para mí, pero se los voy a mostrar. No sé si lo ven ahí bien. Y dice que el derecho público administrativo se divide en dos partes, en las leyes formales y las leyes materiales. El derecho administrativo cubre únicamente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, porque el Poder Judicial lo administran los jueces. Entonces, el Poder Ejecutivo abarca todos los ministerios, secretarías y entes autónomos que están dentro del Poder Ejecutivo, y el Poder Legislativo cubre a todo el Congreso, a los entes públicos no estatales, como el Banco de Guatemala, las bibliotecas nacionales, la Cámara del Comercio, la Cámara de la Industria, la Gremial de Exportadores. Todos ellos están bajo el derecho administrativo del Estado. Y todos ellos tienen actividades administrativas. Dentro de las actividades administrativas están las funciones, que son de acción de garantía, acción de prestación y acción de estímulo. Luego, tenemos también que el derecho administrativo brinda autonomía. Y dice, autonomía del derecho administrativo, la administración pública tiene privilegios de las que no disponen las empresas privadas. También cuando existen conflictos entre los administradores, se resuelven sin daño a los primeros o que puedan recurrir posteriormente a la instancia judicial. Y la administración pública tiene obligaciones que no corresponden a los particulares, se enfoca en el servicio público. Las características de la autonomía son el derecho nuevo, el derecho mutable y el derecho en plena formación. Ahora, el derecho administrativo se rige bajo la ley. Y dice aquí en el libro, desde el punto de vista formal, el estado, precepto o normativa legal dictada por la autoridad competente, que es el organismo legislativo, que luego de haber seguido el proceso legal establecido para su creación, nace la vida jurídica y regula la conducta humana. Entonces, las leyes en Guatemala
se han hecho para regular la conducta de las personas o los ciudadanos que en ella habitan. Las características de la ley en Guatemala son la generalidad, la obligatoriedad, que es permanente, aunque se puede cambiar con el tiempo, la abstracción, legitimidad y retroactividad, y esas son las características. Ahora, los reglamentos de la ley que existen son los decretos o leyes, las resoluciones, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina, los tratados y los principios generales del derecho. Esos son los reglamentos o leyes que existen en Guatemala. Ahora, las finanzas públicas. Vamos a ver qué es lo que tengo aquí. Las finanzas públicas, nos dice aquí en el libro que son todas aquellas que están unidas para el beneficio de la sociedad. Y únicamente está ligada a la hacienda pública, que es casi lo mismo de las finanzas públicas. Están hechas o fueron creadas en beneficio de administrar los recursos de un Estado para cubrir las necesidades de la población en general. Estas se basan en ciencias sociales, que ya lo habíamos visto, por eso este repaso, y algunas de las ciencias que ayudan a las finanzas públicas y a la hacienda son la sociología, la política, la economía, el derecho y la moral, entre otras, ¿verdad? Varias otras ciencias más, que son para beneficio de la sociedad en general. Vamos a ver, tenemos aquí las fases de la actividad financiera del Estado, o sea, cómo se va el proceso de las finanzas públicas. Entonces tenemos que, en primer lugar, tenemos la recaudación o obtención de recursos, la gestión de administración de recursos y la erogación o gasto. Vamos a ver qué más sigue aquí. La Superintendencia de Administración Tributaria, que esa ya la vimos en la clase anterior. Y el pacto fiscal, que es nuestro último tema que estuvimos viendo, que se divide en dos, el pacto fiscal en general y el pacto fiscal solo en Guatemala. Entonces nos dice aquí, vamos a ver, aquí sí lo tengo para ustedes, se los voy a compartir. Entonces el pacto fiscal en general, tenemos los elementos orientadores de un pacto fiscal. Implica acuerdos nacionales sobre el estilo de sociedad que se desea construir, compromisos recíprocos del Estado y de los ciudadanos acerca de los temas de política fiscal, las condiciones que permitan que todos los guatemaltecos puedan dejar la pobreza, contribuir a la estabilidad macroeconómica mediante un equilibrio de ingresos y gastos. El Estado debe definir la política fiscal de largo plazo con visión de país, que eso ya lo habíamos visto, que es el encargado de hacerlo es el Ministerio de Finanzas. Reducir la incertidumbre mediante la definición de reglas claras y estables. Todo esto a cargo del Ministerio de Finanzas y de la SAT. A corto plazo deben aquí formar un acuerdo nacional para el desarrollo de la política que dé oportunidad de distribuir los costos de financiación del Estado. A corto plazo, las medidas para atender cualquier emergencia nacional es reducir el porcentaje del gasto que se aplica a los intereses de la deuda interna
para poder utilizar lo restante en inversiones de mayor beneficio para la sociedad. A largo plazo, organizar un equilibrio en las finanzas públicas por encima de varios periodos gubernamentales y se establecen medidas continuas como guía de la hacienda pública en un largo plazo establecido. Entonces, todo esto del pacto fiscal y la política fiscal es en beneficio siempre de las personas y de que la economía en Guatemala vaya creciendo para cuando hayan, ahí está, ya regresé, se pueda, cuando haya crisis financiera, se pueda levantar el país. Vamos aquí. Muy bien. Estructuras generales del pacto fiscal. Predisponer del gasto público, gasto corriente y gasto capital, financiar la inversión pública, retribuciones específicas, financiar en un largo plazo. Por ingresos fiscales se debe basar en cada cual pague según sus ingresos, cantidad de tributos, legalidad, exoneraciones y administración tributaria, evitando la evasión. Por el déficit fiscal, resolver los intereses de la deuda externa, presentar un razonable endeudamiento público a mediano y largo plazo. Y por la deuda pública, deuda interna y externa, rendir cuentas, evaluar los resultados cuantitativos y cualitativos de la inversión fiscal. Los entes encargados del cumplimiento del pacto fiscal en Guatemala: Ministerio de Finanzas, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Contraloría General de Cuentas, pero en primer lugar debemos poner el Ministerio de Finanzas. Muy bien. El último tema es, no, el penúltimo, el pacto fiscal en Guatemala. Sus antecedentes, dice, los acuerdos de paz. Luego Otto Pérez Molina los vuelve a insertar o vuelve a activar en 2012 para generar más impuestos y tributos. Es aprobado el 15 de febrero del 2012 y el ministro de Finanzas en ese tiempo era Pavel Centeno. La visión de nación es la construcción de la unidad multiétnica en Guatemala y que no se dividan los territorios, sino que todos sean beneficiados con el pacto fiscal. Una de las visiones es consolidar un régimen económico-social que se funde en principios de justicia social. La naturaleza de la política fiscal es permitir al Estado promover, orientar y proteger la producción nacional, propiciar una equitativa distribución del ingreso y contribuir por medio del gasto social. Los principios y compromisos del pacto fiscal en Guatemala es el balance fiscal, los ingresos del Estado, la administración tributaria, el gasto público, la deuda pública, el patrimonio público, la evaluación y el control y la descentralización fiscal. Y nuestro último tema, ahora sí, los ingresos públicos. Los ingresos en general son las cantidades de dinero que recibe cualquier empresa por venta de productos y servicios, y los ingresos públicos son la riqueza del Estado a través de los tributos. Algunos de los ingresos públicos son el cobro de impuestos, la venta de bienes de empresas públicas, la venta o alquiler de propiedades, ingresos patrimoniales y de monopolios, venta de lotería, de seguros y servicios, venta de agua y energía eléctrica, venta de licores, servicio de almacenaje, alumbrado público y derechos de muellaje o peaje. Algunos de estos se dividen en tributarios y no tributarios. La clasificación de los ingresos públicos sería por el tiempo en que se perciben ingresos ordinarios y extraordinarios, por su sector económico en capital y fuentes financieras, y por su sector de origen, importaciones, exportaciones e impuestos. Muy bien. Entonces, rápidamente vimos ahí
todos los temas rapidito. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de alguno de los temas, si lo hice muy rápido o todo está claro como el agua.